Vivo. Son las 8:16. Saludamos al doctor Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Se aproxima un mes clave para Ecuador. El 1 de abril deberá ponerse en vigencia un paquete de medidas económicas. Fundamentalmente se elevará el IVA al 15%, también el impuesto a la salida de divisas, y se prevé un impacto en el bolsillo de todos los ecuatorianos, siempre y cuando esa demanda de inconstitucionalidad, que lo hacen dos entidades por cuerda separada, pero que de alguna manera une al agua y al aceite, Unidad Popular y las cámaras de la ciudad de Guayaquil, han demandado inconstitucionalidad de ese decreto. Y el otro evento importante en el mes de abril, sin duda, será el 21, la consulta popular. Quisiéramos conocer cómo ve usted el panorama que se viene, doctor Alarcón. Buen día, Gustavo. Un gran saludo a la distancia para ti, para Rosana y para la audiencia de Antena 1. Definitivamente, como ya lo habíamos anticipado, abril es un mes difícil, no solo por lo que tú señalas, que impacta de manera directa a individuos, sino también por aquellas contribuciones que, recordarás tú, fueron introducidas con una gran gentileza por parte de la Asamblea Nacional y que afectan a varias empresas y al sector financiero nacional. De cara a lo que es una consulta popular y un referendo en el que se mezclan varios asuntos que los ecuatorianos, algunos de ellos hemos establecido como prioritarios, cuando hemos visto ya que en función de las encuestas hay una caída no representativa, por supuesto, pero caída, en fin, de la aceptación, la popularidad, la credibilidad y la confianza del gobierno que se encuentra en funciones. Creo que el reto es enorme. Se nos vendió incluso la idea, recordarán ustedes, que la reforma tributaria era necesaria para seguir adelante combatiendo a los grupos terroristas, a los de delincuencia organizada, que se necesitaba invertir esos recursos adicionales para darle mayor seguridad al país. Después se dijo que era para llenar el hueco fiscal y finalmente se nos aclaró a los ecuatorianos que subir 3 puntos el IVA era simplemente una medida que no afectaba al bolsillo de los ecuatorianos. Cuando el impacto empiece a sentirse en todas y cada una de las actividades que hacemos día a día, creo que las cifras van a seguir cambiando. No para poner en riesgo ese referendo y esa consulta, que de momento el gobierno los tiene ganados, sino para lo que sería una eventual candidatura en febrero de 2025. Y quizás justamente hacia allá iba mi inquietud. Mauricio, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues tenemos estas cifras, tenemos estas medidas que entran ya en vigencia a partir del 1 de abril y para el 21 estaremos acudiendo a las urnas. ¿Podría tener algún impacto? Usted ya nos acaba de manifestar y nos dice que probablemente no afectará mayormente ese voto positivo que podría tener la consulta popular, porque así como nos han vendido la idea de que estos 3 puntos en el IVA son necesarios para poder sacar adelante al país y combatir a la narcodelincuencia, también se nos ha dicho que la consulta popular es una de las vías para combatir al crimen organizado y la inseguridad que vive el Ecuador. Y sí, Rosana, efectivamente la consulta tiene algunos temas vinculados a seguridad, no todos ellos traerán efectos de manera inmediata. En cuanto a la popularidad, la credibilidad y la confianza, lo hemos dicho en espacios anteriores y lo hemos discutido contigo. Las consultas, los referendos no tienen mucha relación en cuanto al favor de la ciudadanía por su contenido, sino por esa credibilidad y esa confianza que se tiene en el gobierno que lo promociona. Así es que en este caso, más allá del contenido, más allá de, por ejemplo, pensar que las preguntas de consulta popular son preguntas bastante ridículas y que incluso ya han sido tratadas por el propio gobierno en los proyectos de ley de urgencia en materia económica y por la propia Asamblea Nacional por cuenta separada, pues simplemente veremos un voto que poco o nada ayude al tema, ¿no? Lo que sí creo es importante señalar en este caso es lo que corresponde a la ratificación de ese cambio constitucional aprobado por la Asamblea para facultar a los miembros de las Fuerzas Armadas a hacer tareas complementarias en materia de seguridad interna bajo ciertas condiciones y de forma excepcional, pero ya no dependientes de un estado de excepción, y las otras 4 que van por la vía
de la iniciativa del presidente y que por supuesto también ayudarán en alguna medida a ciertos temas considerados clave. Me refiero a la extradición, al contrato de trabajo por horas, al arbitraje internacional y por supuesto a la creación de estas judicaturas especializadas en materia constitucional. ¿Y qué le dice Mauricio esa acción por cuerda separada, pero que de alguna manera los junta en el propósito de unidad popular, el partido de izquierda de Ecuador, y el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Miguel Ángel González, con Francisco Jarrín, de la Cámara de Industrias de Guayaquil, que quieren, por decirlo así, bajarse el decreto del IVA? Bueno, partamos del hecho de que cuando la Asamblea, Gustavo, ya discutía este proyecto económico urgente, varios analistas expertos en el tema destacaron que lo que se estaba haciendo estaba por fuera del marco constitucional, meter asuntos no aprobados por la Asamblea por la vía del veto o, como ya sucedió también, meter por parte de la Asamblea otros asuntos que poco o nada tenían que ver con la iniciativa presidencial. Ojo, y un paréntesis importante, parecería ser que la historia se repite con este último proyecto de ley de urgencia en materia económica que se presentó sobre pretexto de bajar impuestos para que vengan artistas a dar conciertos, ¿no? Prestémosle mucha atención. Así es que lo que estamos viendo, más allá de haber una enorme diferencia ideológica entre los accionantes, es una cuestión que ya se había anticipado. Creo que incluso no serán los únicos probablemente que presenten este tipo de acción y será la Corte Constitucional la que pueda, como en otras ocasiones ya lo ha hecho, dar de baja este tipo de impuestos que son introducidos de manera bastante extraña, ¿no? Yo creo que no se trata únicamente de atacar el decreto del presidente que, facultado por la reforma tributaria, eleva el IVA al 15%, eleva el impuesto a salida de divisas del 5%, sino también, como ya lo conocemos, atacar el fondo de cómo se aprobó este asunto al interior de la Asamblea Nacional. ¿Podrá darles la Corte la razón? La verdad es que no lo sabemos. La verdad es que ya lo ha hecho en ocasiones anteriores, Gustavo, a propósito de un procedimiento anómalo, de un procedimiento que no entra en lo que está establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Recordemos que incluso la baja del impuesto de salida de divisas que hemos visto durante el último tiempo a partir del gobierno de Guillermo Lasso es producto de una acción de la Corte Constitucional, no de una iniciativa del Ejecutivo por cuenta propia. Lo mismo ha sucedido en algunos otros casos. Así es que hay, creo yo, ser prudentes, esperar y ver. Mientras tanto, a partir del 1 de abril tendremos que empezar a facturar con IVA 15 y volveremos a pagar ese 5% de salida de divisas que trae muchos problemas a varios sectores productivos del país. ¿Cómo ve el tema del presupuesto general del Estado? Los plazos han culminado, ya se empiezan a dar criterios por parte de los legisladores. Resalta allí un tema, el gasto público, que en lugar de reducirse subió en el orden de unos 4.000 millones de dólares. ¿Qué lectura le deja? ¿Qué impactos en el ámbito político? El gobierno nacional en estos últimos días ha asumido el tema de los sueldos dorados en el presupuesto general del Estado. Ha habido declaraciones de altos funcionarios, de la ministra de Trabajo, del presidente de la República, pero aparentemente, más allá de lo que se pone en el papel, muy pocos efectos prácticos se darán en las empresas del sector público que superan ese sueldo del presidente de la República. Creo que hay algo importante que destacar sobre el tema proforma presupuestaria, Gustavo, y es el hecho de que aunque los asambleístas se rasgan las vestiduras y hablan de sus observaciones y sus comentarios, según la Constitución, la Asamblea poco o nada puede hacer al respecto. El presidente presenta la proforma presupuestaria anual, presenta la proforma, la programación presupuestaria cuatrianual, y en este caso, pues la Asamblea o la aprueba o la observa. Y esta observación no es vinculante. Las observaciones de la Asamblea vuelven al Ejecutivo, Gustavo, y el Ejecutivo tiene la facultad de aceptar, de enviar una nueva propuesta o de ratificarse su propuesta original. Y la Asamblea no tiene mayor cosa que decir, vea, yo le sigo observando, pero el Ejecutivo tiene la última palabra. En ese sentido, por supuesto, creo que hay que prestar atención a aquellas observaciones
que han hecho los legisladores en el sentido de rebajas a ciertos sectores considerados prioritarios, incluso durante la campaña electoral de Daniel Noboa, poner atención a lo que significa, por llamarlo de alguna forma, errores en la proforma presupuestaria y ver que esto no termine abonando a la crisis económica que ya atraviesa el país y por la cual nos están metiendo la mano al bolsillo con el aumento al impuesto al valor agregado. Así es que veamos en qué termina esta historia. Lo cierto es que creo que mucho más efecto tiene la opinión pública y el análisis que lo que haga la Asamblea Nacional atada de manos por la norma constitucional. ¿Qué sentido tiene esa especie de saludo a la bandera que se hace con el presupuesto? Quizá lo único útil, práctico que podría lograrse es detectar alguna situación de inconstitucionalidad, por ejemplo, que podría estarse dando en el presupuesto. Por supuesto que sí, Gustavo, es simplemente observar, alertar, comentar desde la Asamblea Nacional, no sé, pues mencionar los temas en espacios como este, pero de ahí no pasa. Y esto fue puesto precisamente así en la Constitución de 2008 para que el presupuesto general del Estado, para que la proforma presupuestaria no sea objeto de pugnas políticas como las que sucedían en periodos anteriores. Pero se fueron al otro extremo, al que simplemente el Ejecutivo tiene la última palabra y presupueste bien o presupueste mal, pues esto será lo que entre en vigencia. Y yo creo que las consecuencias son las que las estamos viviendo hoy. Y para citar un caso que en este espacio lo han analizado ustedes con expertos en múltiples ocasiones, el tema de lo que significa la asignación presupuestaria a la educación, por ejemplo, donde los gobiernos en su gran mayoría y durante estos ya casi 16 años de vigencia constitucional los han irrespetado a vista y paciencia de las instituciones que poco o nada pueden hacer al respecto. La ministra de Trabajo ha señalado también que un siguiente paso, más allá de ese decreto o acuerdo ministerial que limitaría los altos sueldos en el sector público, también se analizará los contratos colectivos. Se entendería en el sector público que la ministra ha dicho son parte también de los denominados sueldos dorados. ¿Llegará realmente a analizarse y a intervenir en ese campo? Es probable. Desde Ciudadanía y Desarrollo son varios años, Gustavo, que a través de nuestro Observatorio de Gasto Público hemos alertado de estos sueldos que violan la disposición de la Ley Orgánica de Servicio Público. Ahí, en una de estas disposiciones, se establece con claridad que nadie, salvo ciertas excepciones, puede ganar más que el presidente de la República. Esa disposición no está en vigencia desde ayer o desde hace poco tiempo. La disposición tiene varios años y ahí se dice con claridad que nadie puede recibir una remuneración mensual unificada inferior a la que esté establecida en las escalas del Ministerio del Trabajo o superior o igual a la del presidente de la República. Y las excepciones taxativas y contadas con los dedos de la mano. Quienes forman parte del servicio exterior, pues como tú sabes, reciben más ingresos producto de vivir en otro país y ajustar estos a la calidad de vida de dichas misiones o representaciones, miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que se encuentren cumpliendo, ojo, funciones diplomáticas, docentes investigadores internacionales que son invitados por universidades nacionales del sector público para hacer cierto tipo de acciones, y nada más. Así es que en buena hora, y hay que destacar que el gobierno de Daniel Noboa haga un nuevo intento porque se respete lo que esté establecido en la Ley Orgánica de Servicio Público. Esperemos que las cosas se hagan como corresponde para después no tener que lamentar indemnizaciones millonarias que también las terminamos pagando todos. Nadie debe ganar más que el presidente de la República. No obstante, hace pocas semanas con el Observatorio de Gasto Público de Ciudadanía y Desarrollo, presentamos la situación de varios funcionarios de la estatal petrolera, donde incluso pilotos de avionetas y de aviones ganaban más que el presidente de la República. Así es que en buena hora por esta acción, pero hasta no ver los resultados, no podemos darnos por satisfechos. Son dineros que además salen de tu bolsillo, del mío y del de toda nuestra audiencia, y para lo cual han aumentado el IVA, para lo cual necesitan aumentar la recaudación tributaria. Ahora, relacionado también con el sector laboral,
¿Cómo ha visto su organización y usted personalmente ese proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Seguridad Social que aparentemente no ha dejado conforme a ninguna parte? Quienes la impulsaron incluso claman por un veto total del presidente de la República. Y mira qué problemático resulta, Gustavo, el desconocimiento de las normas constitucionales básicas. ¿Cuál es el origen de la propuesta de reformas, de ley reformatoria a la ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Una iniciativa popular normativa. Y hay que decir, de acuerdo con la normativa vigente, constitucional y legal, el presidente de la República no puede vetarla totalmente. Hay una prohibición expresa en el ordenamiento jurídico nacional. Así es que en este caso no sé de qué se van a agarrar probablemente para promover ese veto total. Dirán que como ya fue discutida por la Asamblea y se introdujo una coma o un punto y coma, ya no hablamos de una iniciativa popular normativa pura y dura. Veamos en qué termina. Lo cierto es que acá no se está atacando ni con este paquete ni con paquetes de reformas anteriores el problema de fondo vinculado a la seguridad social, y simplemente se está manejando las cosas de acuerdo a los intereses particulares. Cambiar, por ejemplo, el órgano de administración, el directorio del IES, no soluciona pues el problema de fondo, Gustavo, y es que tenemos en terapia intensiva a una seguridad social que no termina de atender como corresponde a sus afiliados, que no termina de satisfacer como debería ser a sus jubilados y que tiene los días contados. No se trata acá de reformar leyes, las reformas normativas vienen y van, se trata de atacar los problemas de fondo y darle a quienes han confiado en esa institución todas las salidas del caso para que los recursos que han invertido a lo largo de su vida no terminen simplemente siendo el bolsillo izquierdo o el bolsillo derecho del gobierno que echa mano de lo que sea, o lo que termina también convirtiéndose en otro hueco de corrupción de aquellos a los que tanto estamos acostumbrados en el país. Algo tiene que hacerse con respecto al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que no se dé ese colapso tan anunciado que algunos expertos como Augusto de la Torre dice que ya se ha iniciado. ¿Y cuántos estudios actuariales tenemos, Gustavo? ¿Cuántas discusiones hemos tenido a lo largo de los últimos años sobre qué hacer, cómo hacerlo, qué cambios, qué reformas, cómo dar más recursos? El problema sigue alargándose, creciendo, el problema sigue estando ahí. Nadie se atreve a enfrentar a la bestia, que es un Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con los días contados. Así es que esperemos que algún momento se encuentre una salida a este problema y se pueda, insisto, pensar en quienes realmente son los dueños de esa seguridad social, que son los que aportan todos los meses para que se sostengan, para que les atiendan en salud o para que en un futuro les entreguen una pensión digna cuando ya se encuentren en edad de dejar de trabajar. Ahora, no hay como dejar de ver y reconocer de que efectivamente hay responsabilidades externas al IES o colaterales. Los gobiernos nacionales han tenido como caja chica al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se han hecho inversiones en bonos del Estado. La deuda, nadie se atreve a dar una cifra precisa, pero digamos que es poco más o menos 10,000 millones de dólares y una deuda que se la considera impagable para el IES. ¿Cuándo? Ahora, en el actual presupuesto 2024 hay otros 6,800 millones de dólares que se están emitiendo de bonos del Estado, que muchos expertos dicen una buena parte de eso irá nuevamente al BIES. Lo dijimos hace un momento y me ratifico. ¿Quién es el dueño del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? ¿Quién pone presidente de directorio? ¿O quienes están mes a mes aportando una parte de sus ingresos para poder tener atención en salud o poder tener en el futuro una jubilación? Yo creo que ese es el gran punto de partida. Porque durante años, como tú bien lo has señalado, han metido mano de las arcas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para financiar cualquier cosa. Vea, usted además está obligado a comprarme mis bonos de deuda y yo sabré cuándo le pago. No sé si reconocerle o no reconocerle el tema. No sé si son 5, si son 10, usted no se preocupe. O sea, aquí está el gobierno y está para... Sí, ni siquiera
el gobierno nacional, y no me refiero a este, sino en general a los últimos años, cumplen con sus obligaciones establecidas en la ley. Y creen que en cualquier momento pueden decir, pues vamos a dejar de aportar la parte que corresponde y pues ya sabrán ustedes cómo se manejan. ¿Qué viene? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde va a terminar el asunto? Por eso, insisto, hay que encontrarle una salida, Gustavo, al problema de fondo. Así como está sucediendo con el tema con el que empezamos esta entrevista, con la subida de impuestos, así como está sucediendo en el tema que acabamos de discutir, el de la proforma presupuestaria. No se trata de hacer las cosas con una visión cortoplacista, reeleccionista o de popularidad, credibilidad y confianza de un gobierno en función de sonreírle a la gente y tratar de tener su favor de manera permanente. Cuando en este país alguien tenga la valentía de enfrentar este tipo de problemas como corresponde, con profundidad y buscando una salida definitiva, creo que empezaremos a cambiar como Ecuador. Pero cuando estemos nosotros buscando salidas en las que incluso después nos arrepentimos y pedimos que otros nos salven a través de un veto total, creo que en definitiva estamos condenados. La gran diferencia es que en este caso, condenar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, estemos o no de acuerdo con el esquema y el funcionamiento del sistema de seguridad social en Ecuador, es condenar a esos cientos de miles o incluso millones de afiliados y de jubilados que dependen en su salud, en su vida y en su futuro de esta institución. Exactamente. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Mauricio. Siempre un gusto, Gustavo, Rosana, un buen día para ustedes y para nuestra audiencia. Declaraciones del abogado Mauricio Alarcón, coordinador de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Nos vamos justamente con los problemas financieros y cómo